Ahora sí, eh, como todos ustedes saben, ¿cierto? Ya lo hemos planteado. Nuestro objetivo principal es conocer y profundizar acerca de la teología bíblica y las doctrinas fundamentales que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro objetivo principal, que hemos venido recorriendo ya durante estas 17 lecciones, hoy día la número 18. Y el objetivo de esta clase es conocer acerca de la iglesia, saber acerca de la iglesia, lo que es esta, de alguna manera, eh, lo que es de alguna manera esta institución que el Señor nos dejó, que Él estableció. Así que vamos a revisar lo que es su naturaleza, cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, impactó en la formación, en la fundación de la iglesia, propiamente tal, la fundación de ella, las características que de alguna manera describen los miembros de la iglesia, la obra que ésta debe ejecutar, ¿cierto? Las ordenanzas que se deben realizar, los tipos de culto, el tipo de culto que tiene la iglesia y finalmente lo que es su organización. Así que vamos a recorrer entonces lo que es la iglesia. ¿Cómo podríamos definir, y para un poco profundizar acerca, cierto, de su naturaleza, podríamos definirla en cierto sentido como una sociedad, ¿cierto? Como una sociedad compuesta de sus adeptos, seguidores, para llevar el Evangelio a la humanidad, para llevar el mensaje de salvación a otros, ¿ya? Eh, y esto fue sin duda el trabajo de excelencia del Señor Jesús que entregó esta tarea a los discípulos fundamentalmente, pero finalmente Él es quien eh, de alguna manera eh, fundamenta, ¿cierto? Y origina, digámoslo así, lo que es la iglesia. Y cuando se revisa acerca del vocablo que se emplea para referirse a iglesia, es del griego eclesia, ¿ya? Cuyo significado es asamblea de llamados o llamados a una asamblea, a una asamblea aparte, ¿ya? Es una connotación especial que tiene el vocablo que implica que se fue llamado para una asamblea específica, especial, ¿ya? Que está apartada, que han sido separados, ¿ya? Ese es como el concepto que, digamos, el significado de la palabra iglesia del griego. Bueno, y allí tenemos eh, varias descripciones al respecto, entre ellas las que nosotros y que la escritura no, nos muestra claramente son el cuerpo de cristianos, por ejemplo, que está ahí en Hechos 11:22 eh, y en Hechos 13:1, ¿cierto? Que hace alusión a los integrantes de esta iglesia, ¿no? Por ejemplo, 13:1 de Hechos dice, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé y los menciona. ¿Se fija? Hechos 11:22 nos habla. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. ¿Se fija? Entonces cuando hablamos, se está hablando de un grupo, ¿cierto? Un cuerpo de personas, ciertos seguidores de Cristo llamados cristianos. También se describe el vocablo en el sentido de, o más bien hace alusión a lo que sería la congregación. Y este concepto también es usado en el Antiguo Testamento cuando se habla de la congregación de Israel, ¿ya?
para referirse a un pueblo especial, ¿cierto? Un pueblo apartado de Dios, ¿ya? Y ahí tenemos Primera de Corintios 14 y Romanos 16:5. Veamos qué dice Romanos 16:5. Dice, saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. ¿Se fijan? Entonces, se hace alusión a un grupo de hermanos que se reúne, que se congrega. Cuerpo de cristianos, congregación. También se puede considerar a la iglesia en su totalidad, ¿no? Y a eso, o sea, ahí apunta lo que sería Efesios 5:32, ¿ya? Que señala lo siguiente. Efesios 5:32 dice así: este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. Allí se refiere a este Cristo, ¿cierto? Que de alguna manera eh, hace alusión al esposo y la iglesia como la esposa, ¿ya? Y que habla en su totalidad, a eso se refiere. Cuando estamos hablando en este concepto de iglesia, allí en Efesios 5:32, se está refiriendo a lo que sería la esposa o la iglesia, pero en su totalidad, no a una congregación específica, no a una congregación de Asia, la congregación de, no sé, pues, de Europa, no a la congregación en Chile, no, sino que aquí hablan un concepto total o, por decirlo, universal. Bueno, y de ahí se desprende la palabra católica, ¿no? Eh, la palabra católica, la iglesia católica, se hace alusión al concepto de iglesia universal, ¿ya? Entonces ahí tenemos en Efesios 5:32. Ahora, también cuando uno suma y une todos estos conceptos, podría decir que se está refiriendo a personas llamadas del mundo, ya apartadas, por eso el vocablo tiene la connotación de ser una asamblea de llamados, pero como aparte, ¿ya? Y estos son aparte para un fin específico, en este caso, para el servicio al Señor Jesús, ¿cierto? Llevar el mensaje de salvación que ha traído el Hijo de Dios al mundo. Esa es como la principal tarea. Ya lo vamos a ver. También hay vocablos que se usan, ¿cierto?, para referirse a los integrantes de la iglesia. Ya, ahí yo le puse a los creyentes. Lo primero es el vocablo creyentes. ¿Ya? A los cristianos se les denomina creyentes o a los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Creyentes. También está el concepto de santos, ¿cierto? Que se puede definir literalmente o como consagrados. Esta gente, estas personas son consagrados para Dios, ¿ya? Porque son separados del mundo y consagrados a Dios. Es el concepto de santos. Recuerde que el apóstol también menciona a los hermanos que están en distintos lugares como los santos, ¿ya? Y eso sí, claro, si profundizamos en una mirada teológica, nosotros cuando revisamos el concepto de santidad, ¿se recuerdan? Que está el concepto de santo a las personas por la imputación de la justicia de Dios, que hace que las personas ante Dios sean santas, ¿cierto? Y también está el concepto de santificación como un proceso. Entonces, Pablo se refiere a los santos que por la obra de Cristo han sido lavados, han sido justificados, ¿cierto? Entonces, ahí se aplica un poco el concepto de santos. También está el concepto para referirse a los creyentes, ¿cierto? Como escogidos, y ahí se hace referencia a estos que Dios los ha escogido para realizar un ministerio, un trabajo, ¿cierto? Importante y disfrutar de las glorias venideras, ¿ya? Ese es el trabajo de los escogidos, escogidos por Dios para salvación, ¿no? Un poco esa es la idea. Eh,
También está el concepto que se habla en relación para describir a los creyentes como discípulos, ¿ya? Estos están sometidos a una preparación espiritual, ¿cierto? Estos están en contacto, en constante estudio, están en constante preparación. Recuerden que los discípulos, en cierto modo, se apartaron para estar con Jesús por estos 3 años que el maestro estuvo en su ministerio. ¿Ah? Entonces estuvieron bajo la dirección del Señor, inspirados por Él, ¿no? Ahí estuvieron estos discípulos. Y también lo pueden hacer los discípulos que vendrán después de los discípulos primeros, para que se entienda, ¿no? También está el concepto de cristianos, sí, que hace alusión, por supuesto, porque nuestra fe gira en torno a la persona de Cristo, sí, cristianos. Y también en Hechos 22:4 se hace alusión a que los primeros creyentes eran los del camino. Así se les denominaba, los del camino. Interesante, ¿no? Y eso eran los vocablos que se usaban para los creyentes. No olvide que todo esto es neotestamentariamente hablando, es decir, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no es que sea parte, ¿no? Sino que es, de alguna manera, es la mirada profética o el resultado profético del Antiguo Testamento, si queremos aplicarle una significancia. Por lo tanto, el propósito de Dios, que de alguna manera se deja ver y se revela en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se va revelando y se va mostrando con mayor claridad en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Allí exclusivamente a la obra del Mesías y su ministerio. Bueno, y lo que va a continuar haciendo es la iglesia, de alguna manera, es ir compartiendo y llevando el mensaje a otros lugares. Bien, algunas ilustraciones del concepto de la iglesia tenemos que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y ahí la escritura nos enseña claramente la importancia de estar unido al cuerpo, de cómo ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Am, la importancia de la obra del Señor, de libertar al cautivo, ¿cierto? De liberar al oprimido, que dicho sea de paso, son las profecías del Antiguo Testamento. Los antiguos profetas hablaban de esta tarea y esta misión tan importante de Cristo en las personas, ¿no? Entonces, hace alusión al cuerpo de Cristo como también lo menciona en Juan, por ejemplo, cuando hace alusión a que Jesús es la vid y vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Entonces, es en esto, sin Cristo, la iglesia no podría ser, ¿ya? Por eso la ilustración clara del cuerpo de Cristo hace alusión a que este Señor es quien da salvación, es quien vivifica a los que de alguna manera, se han perdido, ¿no? Les devuelve la vida, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿no? Este Cristo es el fundador de la iglesia, sin duda. Él es el quien por excelencia le da vida, ¿ya? Eso es importante. Es como la savia, ¿ya? Y a eso hace alusión el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo, Él es la cabeza, Él es quien dirige, ordena, ¿cierto? Y nosotros los miembros, los que somos parte, ¿cierto? Debemos estar en armonía con lo que la cabeza, ¿cierto? En este caso, Cristo eh, enseña, lo que la cabeza dirige, a donde nos guía, ¿cierto? Nos instruye, ¿ya? Entonces, ahí hace alusión al cuerpo de Cristo. También es considerado como una ilustración, como la iglesia, como el templo de Dios. Y ahí no hay que perder de vista, ¿cierto? Como en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el Señor le enseña a Israel eh, el tema de su presencia en el tabernáculo, ¿ya? El tabernáculo, en cierto sentido, hace alusión, o digamos la iglesia podría hacer alusión al tabernáculo del Antiguo Testamento, en donde la presencia de Dios, ¿cierto?, descendía literalmente allí en el lugar santísimo.
¿ya? Entonces, en cierto modo, es una conexión de lo divino con lo humano. Ahora, ¿cierto? Así como Dios descendía, ¿cierto?, al tabernáculo, al lugar santísimo, así también Él vive en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? En cierto sentido, entonces, nosotros, la iglesia, es el templo espiritual, ¿ya? Los creyentes somos el templo espiritual donde la presencia de Dios está y habita, ¿no? Entonces realizamos sacrificios de oración, de alabanza y de buenas obras. Ya un poco hace alusión a un símil del tabernáculo del Antiguo Testamento. A eso se refiere con el templo de Dios. Y por supuesto, la más clara de las ilustraciones es la alusión a la esposa, ¿cierto? A la esposa ataviada, vestida de lino fino, y ahí tenemos alusiones desde 2 de Corintios 11:2, Efesios 5:27, 25 al 27, Apocalipsis 19:7, 22:17, 21:2, haciendo alusión a esta esposa ataviada, vestida de lino fino, blanca y resplandeciente, va la novia, es una canción, ¿no? Pero hace alusión a la pureza, a la limpieza. Es aquella que muestra, digamos, la pureza al mundo, a un mundo corrompido, oscuro, sucio, ¿cierto? Entonces, es la esposa de Cristo ataviada para él. Y esas son las, en cierto modo, las ilustraciones que nos describen lo que es la iglesia. Bien, ahora eh, es fundamental hacer la conexión y aquí parte de la lección del Espíritu Santo que nos quedó pendiente es cómo el Espíritu Santo de alguna manera está relacionado con la iglesia, ¿ya? Y es fundamental este punto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien va a mantener en el tiempo, ¿cierto? Lo que es la obra de Cristo en el mundo a través de la iglesia, ¿ya? Y aquí lo vamos a ir revisando eh, eh, paso a paso. Primero, el advenimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Es una profecía que por años se habló de la venida del Mesías, de su encarnación al mundo, ¿cierto? Y por supuesto que su misión iba a ser de alguna manera temporal, ¿ya? De alguna manera, esta venida del Mesías al mundo iba a ser temporal. Entonces, debía de alguna manera mantenerse en el tiempo el mensaje del Salvador. Algo debía hacerse para que la obra de Cristo iniciada en su venida se pudiera mantener para que así el mundo, las personas, llegaran al conocimiento del Señor. Bueno, y hay tres periodos principales en la escritura, ¿cierto? Que nosotros podemos ver claramente y además se revela, digamos, el aspecto activo tanto del Padre, tanto del Hijo y tanto del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, de alguna manera, viene allí, cuando es derramado, ojo, profetizado en Joel, ¿cierto? Profetizado en Joel. ¿Y por qué lo menciono y hago énfasis? Porque es un profeta antiguo testamentario, algo que se esperaba que sucediera, ¿cierto? La venida del Espíritu Santo a vivir, a hacer vida en cada creyente. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de la iglesia, no debemos dejar de mirar el advenimiento del Espíritu Santo, puesto que este será fundamental y ocupará un rol activo, ¿cierto? Dios activo en el mundo a través de la iglesia, ¿ya? Entonces, queda claramente aquí ilustrada de alguna manera, las funciones activas tanto del Padre como creador antiguo testamentario y lleva el curso de la historia, ¿cierto? Luego la aparición de su Hijo, ¿cierto? En escena cuando Él se encarna, ¿cierto? Y es registrado tanto por las profecías del Antiguo Testamento, pero además en los evangelios queda registrada su obra, su misión, y por supuesto en lo que son las epístolas
del Nuevo Testamento, va a quedar en evidencia cómo el Espíritu Santo, el Dios, tercera persona de la Trinidad, ha estado en forma activa a través de la iglesia. ¿Ya? Eso no hay que dejarlo de ver. Y es así en Pentecostés, ¿cierto? Que era una fiesta del Antiguo Testamento que ocurría 50 días después de la Pascua. ¿Ya? Por eso, por esa razón se llama Pentecostés, que significa 50, ¿ya? Y tiene que ver 50 días después de la Pascua. Usted lo puede revisar ahí en Levíticos capítulo 23 del 15 al 21, ¿ya? Entonces, primero es que venía la fiesta de la Pascua, la cual ustedes saben se conmemoraba y se recordaba la liberación de Israel de Egipto. ¿Cierto? Y en esa noche, cuando el ángel de la muerte pasaría y daría muerte a los primogénitos, Israel lo que tenía que hacer era preparar el cordero que había sido muerto, ¿cierto? Y cuya sangre había servido para pintar los marcos de las puertas y las ventanas. Pero, ¿cierto? La carne del corderito sería comida ese día de la Pascua, ¿ya? Y las casas estarían selladas con la sangre de este cordero. Entonces, ese es, si usted lo mira como una figura, es la figura de Cristo en la cruz derramando su sangre, su muerte, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre nos protege del juicio de Dios, ¿cierto? Ese es como un poco el proceso, ¿no? Bueno, eh, el sábado después de la noche de la Pascua, una gavilla de cebada que había sido elegida de antemano era cosechada por los sacerdotes y ofrecida delante de Jehová como primicia de la cosecha. Era una ofrenda por lo primero que se había tomado. Los hombres no cortaban nada, no tomaban nada, sino esta primicia era lo que primero se presentaba a Yahweh. Era lo primero que se ofrecía a Yahweh. Eran las primicias de la cosecha, ¿cierto? Entonces, esto era lo primero que se hacía en reconocimiento a Yahweh por su gobierno, ¿ya? Y por su propiedad. Él era el propietario de todo, ¿cierto? Entonces, después de esto, después de que se presentaba la primicia a Yahweh, entonces venía la cosecha por el resto del pueblo. Eso también es un tipo de Cristo. Y eso está en 1 Corintios 15, 20, cuando el apóstol hace alusión a que primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es primero. Él fue primero. Él murió, pero resucitó. Es el primero que fue cosechado del campo de la muerte, por decir así, y luego ascender al Padre y no morir jamás. ¿Ya? Entonces, Él es el primero como el fruto de esta hermosa acción de Dios, ¿ya? Y que de alguna manera garantiza a que todos nosotros, los que seguimos al Señor, viviremos con Él eternamente. Amén. Bueno, después de esto debían contarse los 49 días desde la ofrenda mecida de la gavilla al 50º día, que era Pentecostés. 2 panes, los primeros panes hechos de la cosecha de trigo, eran preparados delante de Yahweh. Antes que se hicieran más panes y se comieran, los 2 panes de las primicias debían ser ofrecidos a Yahweh en reconocimiento por su gobierno sobre todo el mundo. Luego se podía hacer lo demás. Mire qué interesante cómo de alguna manera el pueblo judío, el pueblo de Israel, reverenciaba a Yahweh en todas sus acciones. Es algo que nosotros deberíamos considerar, ¿no? Por lo tanto, ese es el nacimiento de la iglesia. Es figurativo del nacimiento de la iglesia, ¿ya? Es figurativo puesto que después de esta fiesta, cierto que era la Pascua, después de 50 días, después de presentar las primicias, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo al mundo, ¿no? Por decirlo así, en aquella época que se celebraba la Pascua, ¿cierto? Y después la fiesta de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo viene. Y allí surge, ¿cierto? La evidencia de la glorificación de Cristo.
es el descenso del Espíritu Santo, que de alguna manera es un telegrama sobrenatural, por decirlo así, que anunciaba el arribo de Cristo a la diestra del Padre. ¿Cierto? Sí, porque recuerden que si Cristo no asciende al cielo, entonces el Espíritu Santo no habría venido. Era vital, era necesario. También está la consumación de la obra de Cristo. ¿Sí? Em, Eso implica que Cristo fue aceptado en el cielo. ¿Sí? Si Él no llega al cielo, entonces difícilmente el Padre habría enviado al Espíritu Santo. También la iglesia recibe la unción de Dios. ¿Ya? Eso es fundamental. La iglesia no es un cuerpo de personas que se une como un club deportivo o un comedor abierto que realiza apoyo social a las personas. No, la iglesia tiene la unción del santo, tiene el poder de Dios para salvar a las personas. Por lo tanto, no es cualquier cosa, ¿sí? Y debemos nosotros amar y respetar a la iglesia del Señor, no como una institución, más que eso, sino como un organismo vivo, quien Cristo a través de su Espíritu Santo le da vida, ¿no? Por supuesto, es la morada del Espíritu en la iglesia, ¿sí? Así como de alguna manera eh, Jehová descendió para morar en el tabernáculo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Ahora en Pentecostés el Espíritu Santo vino para morar en la iglesia, en los creyentes. Era lo que de alguna manera eh, era un cargo como de administrar los asuntos del reino de Cristo, lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en la iglesia. Y tenemos el caso allí de Ananías y Zafira que mintieron a Pedro. ¿Y qué pasó? No estaban mintiendo a los hombres. ¿A quién estaban mintiendo? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Que moraba y ministraba y que ministra actualmente en la iglesia, por supuesto. Y comienza el periodo de actuación, y yo lo que le decía, el Dios activo, Espíritu Santo, comienza su tarea en lo que es la iglesia, la labor de la iglesia. Esta labor que lleva, ¿cierto?, a los creyentes a los pies de Cristo, para darle dirección, para darle claridad, para guiarle a la vida que el, el creyente debe tener, ¿no? Y por supuesto, eh, de alguna manera, continuar con la labor de Cristo, de llevar a las personas a los pies de Dios, ¿cierto? Bien. También tenemos el ministerio del Espíritu, ¿ya? Y allí tiene que ver con de qué manera el Espíritu ministra en la iglesia, ¿ya? ¿Sí? Em, el Espíritu Santo, en cierto modo, es el representante de Cristo, a quien Cristo le ha encomendado la administración completa de la iglesia, hasta que Él venga, por supuesto, ¿ya? Él tomó el asiento en el trono de Dios, ¿cierto? Es la cabeza sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero en la iglesia es el Espíritu Santo que descendió para trabajar en cada uno de los creyentes, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionarlo para el día final, cuando el Señor establezca su reino definitivo, ¿cierto? Em, por eso es importante la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia no puede conducirse por sí sola. Por eso debe ser el Espíritu Santo quien la administra, quien la guía, quien la orienta. Por supuesto, y sin duda, como gran brújula, como gran linterna, es la palabra de Dios. ¿Sí? Sin su espíritu, sin la brújula que es la palabra de Dios, difícilmente la iglesia podría conducirse hacia la patria celestial. Es la tarea fundamental del Espíritu Santo, ¿cierto? Guiar a la iglesia que somos todos nosotros los quienes la componemos, ¿no? Por supuesto está la predicación, ¿no? La predicación. Los primeros cristianos estaban acostumbrados a oír el evangelio predicado, pero guiado por el Espíritu Santo del cielo. Y ahí ustedes pueden revisar cuando Pedro en Hechos predica de una manera
y una argumentación tan poderosa que muchas personas, muchos vinieron a los pies de Cristo. Eso es lo que la iglesia no debe perder. Predicar siempre eh, guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? A veces cuando se interponen pensamientos humanos, ideas humanas, eh, podemos perder un poco el norte, podemos perder un poco la brújula por la cual el Espíritu nos quiere guiar. Siempre es importante ser guiado y orientado por el Espíritu Santo, sobre todo en temas de la predicación. Por supuesto, el ministerio de la oración en el Espíritu, y ahí tenemos grandes ejemplos, tenemos grandes pasajes, ¿cierto?, de cómo la oración es fundamental en la vida de la iglesia y la obra del Espíritu Santo es eh, más que fundamental, es decir, sin ella no podría ser, sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia no podría ser, ¿ya? Claro, porque es Cristo quien le ha dado esa tarea o de alguna manera ha dejado la responsabilidad del Espíritu Santo conducir la iglesia. ¿Mm? Así como Cristo enseñó en la tierra, enseñó a sus discípulos la manera de orar, hoy también nos enseña de la misma forma, ¿cierto? Por medio a través del Espíritu Santo, cómo debemos clamar, cómo debemos orar, interceder por otros, ¿sí? Bien, también está el tema de las canciones, ¿no? Himnos espirituales, cánticos espirituales, que de alguna manera denotan expresiones espontáneas del corazón, de alabanza que emerge, que es fruto del corazón, inspiradas por el Espíritu Santo, por supuesto. A veces hay conflicto con el tema de las canciones, de la alabanza, porque, claro, alguien las escribió, ¿cierto? Y ese alguien es el que estaba inspirado. Y de pronto nosotros repetimos solo la inspiración de otro, ¿no? Y aquí como que hablara de más bien de algo espontáneo, ¿no? Canto espontáneo. Y debiéramos tratar, ¿no? De alguna manera de dar fluidez al canto espontáneo, de dar espacio en la alabanza para que usted pueda espontáneamente cantar al Señor, ni siquiera siguiendo la letra, solo dejar espacios para que nuestro corazón, ¿cierto? De alguna manera dé testimonio del Señor. Y por supuesto, como ya nosotros sabemos, en el origen de la iglesia, a inicios de la iglesia, no había escritura. Por lo tanto, el testimonio de las personas, las vivencias, lo que vivían, es fundamental en el inicio de la iglesia para crecimiento de la fe. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo era quien impulsaba, guiaba y de alguna manera el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que es como eh, describe muy bien el funcionamiento de la adoración colectiva, ¿cierto? Guiada por el Espíritu Santo, trae a nuestra memoria eh, esa escena de que los miembros uno a otros son fundamentales y no pueden actuar por separado. Es un acto completo de adoración, ¿ya? Y cuando damos testimonio, lo que hacemos es confluir y que nuestra vida confluye en todas las áreas de la vida, dependiendo en su totalidad de la obra de Dios en nosotros. Es quien nos gobierna, es quien nos anima, es quien nos alienta. Y la importancia de dar testimonio de la obra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu Santo debe ascender al cielo. En algún momento el Espíritu Santo va a completar su tarea con la iglesia y va a entregar esto al Hijo. En algún momento esto va a suceder. ¿Qué pasará con el Espíritu Santo? ¿Irá al cielo? ¿Estará en la tierra con los hombres? Bueno, son grandes, son grandes preguntas, ¿no? Inquietudes que podemos tal vez nosotros tener, pero en algún momento el Espíritu Santo con la iglesia terminará la obra, ¿sí? Y esta obra será entregada a Cristo, cuando Cristo también entregue todo al Padre, no se olvide. ¿Sí? Entonces, hay discusión entre los teólogos que se llega a cierta conclusión de que el Espíritu Santo no quedará en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y sería complicado porque entonces el Espíritu Santo significa que no sería omnipresente, ¿ya? Sí, po.
y nosotros como consideramos al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, es omnipresente, omnisciente, entonces no es que vaya a desaparecer el Espíritu Santo, no, de ninguna manera, ¿ya? Pero sí tal vez será, él estará en otra, de otra forma, en una relación distinta a la que hoy día el Espíritu Santo tiene con la iglesia, ¿ya? Esa es un poco la discusión que hay entre los teólogos. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces, fundamental en la iglesia el Espíritu Santo. Fundamental en la vida de la iglesia el Espíritu Santo. Ahora, sin duda que se funda a través de la influencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Guiado por la influencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice a Hechos, capítulo 7, versículo 38. Dice así: es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte de Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos las dio a nosotros. Y ahí habla de una reunión, ¿no? El concepto de reunión. Ya, esta reunión aparte, esta iglesia, esta asamblea aparte, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es una mirada profética, ¿sí? De la fundación de la iglesia. Va a ser algo que es, va a ser algo que va a transformar al mundo. Y ahí en Hechos hace alusión a que Moisés recibió palabras que dan vida. ¿Y quién le da vida al ser humano? Piense, hasta Moisés no tenía esperanza de salvación. Hasta Moisés había que cumplir la ley. Pero ¿qué es lo que iba a dar vida eterna? Proféticamente pensando en el Hijo, en Cristo, que a través de esta iglesia, de esta asamblea, de esta congregación, ¿cierto? Sería el canal o sería el medio por el cual muchos alcanzarían vida. También está la fundación de la iglesia en un sentido histórico, y eso está en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y dice así: ustedes los creyentes son esa casa. ¿Está escuchando? Construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, y siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Entonces, cuando estamos hablando en un sentido histórico, estamos hablando de que quienes están involucrados en el Antiguo Testamento a través de los grandes anuncios de los profetas, ¿cierto? Luego sigue a través de los apóstoles, ¿cierto? Por supuesto, y la piedra angular es Cristo. Entonces, esta fundación es considerada en un sentido histórico, ¿ya? Y podemos decir también que de alguna manera es un proceso, a eso se refiere con histórico. Eh, Podemos mirar a David para poderles poner como un ejemplo. David reunió todos los materiales para construir el templo, ¿cierto? ¿Se recuerda usted? Y cuando él iba a construir el templo, Dios le dijo que él no lo iba a construir, que lo iba a construir su hijo, Salomón. Entonces, de alguna manera, David hizo todo el proceso, ¿cierto? Pero finalmente fue Salomón que lo construyó. De igual manera, el Señor Jesús había reunido los materiales, por decirlo así, de su iglesia durante su ministerio terrenal, pero el edificio mismo fue levantado por su sucesor, que sería el Consolador, ¿cierto? El Paracletos, el Espíritu Santo, ¿ya? En realidad es esta obra la que realiza el Espíritu Santo y que opera y que operó, ¿cierto?, a través de los apóstoles, a través de los discípulos y a través de los creyentes en el tiempo. Entonces, en ese sentido es considerada histórica esta fundación. Bien, ahora, ¿cuáles eran
los requisitos, las condiciones en el Nuevo Testamento para ser miembro. Primero, tener una fe evidente en el mensaje de salvación. Y eso usted lo puede revisar ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Ojo, que no se refiere a una creencia como mágica, ¿no? No es algo así como mágico. Es algo que el creyente debe creer de corazón. Y eso implica no solo lo que ahí dice, una confesión verbal, ¿ya? No es una confesión verbal. También tiene que haber un accionar. Y allí era el tema de sometimiento al bautismo como evidencia testimonial. Porque no bastaba solo con declararlo, sino que una forma de mostrarle al mundo, y a eso se refiere el sometimiento al bautismo, es que todo el mundo viera que se bautizaba. Y esa era una evidencia testimonial, visible, ¿cierto?, de su fe y de su confianza en el Señor Jesús como el único Salvador. No hay otros, no hay otro Señor, el único. Y ahí usted puede revisar ahí Romanos 19, ¿cierto? Que si confesares con tu boca, es cierto que Jesús es el Señor, y creyeres de todo corazón, ¿cierto? Eso es lo que dice allí Romanos, serás salvo, ¿ya? Entonces, pero allí en ese versículo está fusionada tanto lo que es la confesión versus la acción, porque la fe no es solo algo declarativo, sino también algo actitudinal. Bien, vamos avanzando. Bien, respecto de la obra de la iglesia, podemos decir que la obra fundamental de la iglesia está en lo que el Señor le dice a los discípulos en Mateo 28, 19, 20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ustedes tienen que ir y hacer discípulos, predicar a las naciones. Sí, yo voy a estar con ustedes, pero o sea, ese y condicionante, si predicamos, si vamos hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación, entonces yo estaré con vosotros todos los días, por decirlo así, parafraseando un poco, ¿no? Cambiando un poco el sentido de las frases, porque ahí hay un y que condiciona. Usted lo puede revisar ahí en Mateo 28, 19 al 20, cuando dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bien. Otra cosa que la iglesia debe hacer es proporcionar los medios de la adoración. Y eso se refiere, eh, en cierto sentido, a una forma de adorar, no una estructura cerrada, ¿no? Porque a veces uno pensaría que la forma de adorar a Dios debería ser estructurada. Y en realidad, si bien es cierto, Israel tenía todo un sistema, ¿cierto?, de adoración, con ofrendas, ¿cierto? Todo eso, la iglesia también en ese sentido debe ser una casa de oración que propicie a la comunidad, al vecindario, a las personas, un espacio en donde Dios sea honrado, en donde Dios sea adorado, donde hay un espacio para la oración, un espacio para testimoniar, un espacio para la fe, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la iglesia, en el sentido de que como obra en sí misma, debiera proporcionar estos medios, ¿ah? De alguna manera. También está el tema de proporcionar comunión de fe, ¿ya? Y eso tiene que ver con eh, que de alguna manera esto se comparta, ¿ya? Y que lo comparta con otros que piensan igual, que creen en lo mismo. A eso se refiere con comunión de fe, ¿ya? En cierto sentido tiene que ver con la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Por lo tanto, es una hermandad compuesta, ¿ya? En que se reúnen personas, comparten experiencias, comparten su fe, su estilo de vida en cuanto a la fe, ¿cierto? Entonces, esto es un poco la obra de la iglesia y es lo que nos ha pasado a nosotros a lo largo del tiempo que nos conocemos, ¿no? Y por supuesto, sostener el nivel moral.
la iglesia debe ser la luz del mundo. Recuerde las palabras del Señor Jesús cuando ora por sus discípulos. Le dice, Padre, te ruego que guardes a tus hijos, que los guardes, no que los saques del mundo, porque si los saca, entonces ¿quién va a iluminar al mundo? ¿Quién será la luz del mundo? ¿Cierto? Él es la luz a través de la iglesia. La iglesia debe iluminar, ¿cierto?, al mundo con un nivel moral que vaya más allá de lo que las tinieblas han querido de alguna manera oscurecer los ojos de los hombres, ¿cierto? La corrupción, la maldad. Y eso tiene que ver, ¿cierto? Y por eso el Señor usó algunas ilustraciones como la luz, como la sal, ¿cierto? Aquello que detiene la corrupción, ¿cierto? Entonces la iglesia debe ser aquello que de alguna manera mantenga un nivel alto de moralidad espiritual y que conlleve a las personas a ser personas justas y correctas, que tengan una forma de vivir, digamos, regulada por lo que las enseñanzas de las escrituras van enseñándonos o mostrándonos. Bien, también tenemos lo que son las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Las ordenanzas de la iglesia son solo dos, no hay otras, ¿ya? Claro, de alguna manera la iglesia moderna practica otras como el matrimonio, ¿no? Algunos dicen que el lavado de pies, ¿ya? Pero ordenanzas propiamente tal que Cristo instauró, que Cristo las declaró como ordenanzas, son el bautismo en las aguas y la cena del Señor, ¿ya? Y ahí es interminable las formas que existen en algunas congregaciones en esto, ¿ya? Algunos dicen que debe ser de una, de otra forma, ¿ya? Eh, y por eso es que yo le puse, ¿cuál es el modo del bautismo? La escritura claramente habla del vocablo bautizó, empleado, ese vocablo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente sumerger, ¿ya? Por lo tanto, el bautismo es sumergido, ¿ya? El otro que se empezó a usar por aspersión, ese fue un poco algo que se aplicaba a las personas que estaban enfermas y que producto a través de la historia fue de alguna manera declarándose o de alguna manera fue como instaurándose o ganar terreno. Pero el que fue instaurado claramente es el que está asociado al concepto, al vocablo. Y el vocablo es sumergir, inmersión, acto de sumergir. ¿Ya? Y esta interpretación de este vocablo está confirmada por eruditos que son expertos en el estudio del idioma griego y algunos historiadores eclesiásticos que revisaron acerca de las prácticas de la iglesia en los primeros siglos, ¿ya? Entonces, incluso algunos estudiosos que practican el rociamiento o la aspersión también consideran que la inmersión fue la forma más antigua de bautismo. Así que, eh, por favor, mantengamos, ¿cierto?, el modo de bautismo que es por inmersión, sumergido completito. ¿Ah? Claro, porque eso implica el empaparse, el llenarse, el saturarse, ¿cierto? De un modo distinto, de una forma distinta. Es un lavamiento completo que simboliza y tiene un significado que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sí. Ahora, sigue la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cierto? Y ahí hay una controversia porque la fórmula es bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero eh, en Hechos 2:38, Pedro menciona, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Chanfle. ¿Qué hacemos ahí? Porque los escritores de los evangelios aluden al Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que Pedro en Hechos alude a Jesucristo. Bueno, lo que quiere decir esto que estas palabras no representan una forma bautismal, sino que eran simplemente una declaración de que las personas bautizadas
debían reconocer a Cristo, a Jesús como Señor, ¿cierto? Y recuerden que estamos en un contexto judío en donde a Jesús todavía no se le reconocía abiertamente como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces, de alguna manera había que reconocer el señorío de Cristo, ¿ya? Y es por ello que Pedro hace énfasis en esta fórmula, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿ya? Pero la fórmula que aparece en los evangelios, ¿cierto? Nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué del candidato? Buena cosa, ¿eh? Y aquí hay una cosa muy importante. Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados, ¿sí? Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor, es lo que hablábamos en algún momento, ¿cierto? Ellos son los candidatos, son buenos candidatos para el bautismo, ¿ya? En la Iglesia Apostólica el rito venía acompañado de otras declaraciones, por ejemplo, una profesión de fe que era declarada ante los testigos, una oración, ¿ya? Usted lo puede revisar en Hechos 8:37, Hechos 22:16, Primera de Pedro 3:21, que habla de un voto de consagración, ¿ya? Entonces, aquí, ojo, el bautismo era el inicio de la vida cristiana. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y a veces los candidatos siempre se van a otra iglesia y dicen, me quiero bautizar, como que si va a empezar recién a ser cristiano. No, pues, ¿se fija? El bautismo es una sola vez y es el inicio, es el paso de fe a su nueva vida en Cristo. Eso es, ¿ya? ¿Qué decimos del bebé? ¿Puede ser bautizado un bebé? Claro que no, porque el bebé no tiene pecado. No tiene de qué arrepentirse porque el bebé no tiene discernimiento de esto. ¿Cómo va a ejercitar la fe? Por supuesto que no aplica en los niños el bautismo, ¿ya? Por supuesto, los niños pueden venir a Cristo sin duda, totalmente, pero es cuando se hace una dedicación de los niños a Dios. Después el niño tendrá un proceso de crecimiento, de maduración, en donde él tendrá que elegir, ¿cierto? Elegir, ¿cierto? Si toma el camino de Dios o no. Y es allí, cuando tome el camino de Dios, es cuando entonces él podrá bautizarse e iniciar así su vida cristiana. La eficacia, ¿a qué se refiere? Que el bautismo por sí solo no tiene poder de salvación. Algunos dicen, me bautismo, se me van a ir todos los demonios. Me bautismo y no se meta ahí porque me bauticé yo, así que andan nadando los demonios. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo, ¿ya? Se bautiza a las personas no para que sean salvas, no para que sean salvas. Se bautizan sino porque ya son salvos, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿por qué lo hacemos? Porque obedecemos a la ordenanza del Señor, porque somos obedientes, porque amamos a nuestro Señor y por eso practicamos el rito y el rito también sin dejar de mirarlo como un acto de consagración a Dios, darle la solemnidad que corresponde. No es una ir a zambullirse, no, por favor, ya es una entrega, ya es una elección por seguir y amar a Cristo, ¿no? Y se hace en un lugar abierto, público, para que el miembro de la iglesia pueda de alguna manera tener testigos, ¿cierto?, de lo que está haciendo, ¿sí? Bien. El significado. Bueno, el bautismo lo que hace es ilustrar la salvación. Eso es lo que hace. Cuando la persona entra al agua, ¿cierto? Entra. Cuando es sumergida, significa que ha muerto y que ha sido sepultado. El viejo hombre, la vieja vida que allí tenía, ¿cierto? Y cuando emerge es símbolo de Cristo que ha resucitado a nueva vida.
Estos son símbolos, ¿sí? Que no van a salvar a la persona si lo realiza sin creer previamente, sin haber tenido un encuentro con el Señor previamente, ¿ya? Por eso es que lo decíamos anteriormente, que el agua por sí sola, el bautismo no va a salvar a las personas, ¿ya? Entonces, es una experiencia que debe tener el creyente, ¿ya? De su relación con Dios. Ese es un poco el significado. Bien, lo otro es la cena del Señor. Y ahí tenemos 1 Corintios 11, el 17 al 34, que nos va a hablar acerca de cómo debiera practicarse la cena del Señor de manera digna, ¿no? De manera correcta, ¿ya? Yo voy a mencionar algunos aspectos aquí, ¿cierto? Le voy a dejar los versículos para que usted lo pueda ir viendo. Usted puede revisar ahí 1 Corintios, que tiene el contexto en que los hermanos tenían estupendos dones del Espíritu. Había grandes manifestaciones del Espíritu, pero había problemas entre ellos. Había celos, rivalidades, contiendas, y el apóstol tiene que escribir para poner orden. Y en la iglesia en Corinto, por supuesto, habían problemas con la cena del Señor. Habían prácticas que incluso hacían de que la cena del Señor se estuviera haciendo de una manera incluso indecorosa. Terminaban ebrios, discutiendo, teniendo pleitos los hermanos. Entonces, Pablo escribe precisamente la primera epístola a los Corintios para dar instrucciones, para enseñar acerca de el verdadero significado, la verdadera esencia de la comunión, de la cena del Señor, que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando allí en la iglesia en Corinto. ¿Ya? Eh, ¿Qué es la cena del Señor? Es, eh, es como un rito único, ¿cierto? Una práctica única de la iglesia cristiana. Y es una práctica de adoración, escúcheme. La cena del Señor es una práctica de adoración totalmente, ¿ya? Y que el Señor la instituyó la víspera de su muerte. ¿Mm? Consiste en la participación del pan en una experiencia de considerar el pan y el vino, ¿cierto? Como los componentes del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y que de alguna manera lo hacemos, ¿cierto? De manera conmemorativa, es decir, en memoria del Salvador, en memoria de su cuerpo que fue molido por nosotros. Es un acto solemne de recordar la obra del Señor, ¿ya? ¿Por qué tenemos que recordarlo? Porque es el acontecimiento por excelencia que nos salva, que nos perdona, que nos vivifica, ¿ya? Y es algo que nos da la oportunidad de volver a Dios, a tener la comunión con el Padre. Por lo tanto, debe ser una práctica nuestra. Amén. Luego hablamos eh, de que allí la cena del Señor, ¿cierto? Se expresan varias cosas y tiene que ver con específicamente instrucción para los creyentes. La encarnación, de alguna manera, nos representa o nos ilustra lo que es el pan, ¿ya? Que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿ya? Y eso un poco es lo que ilustra el pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso está en San Juan 36, 33. Y por otro lado, la expiación, ¿ya? ¿Cierto? Que eso tiene que ver con eh, eh, que el pan, ¿cierto? En cierto modo, y el vino constituyen un cuadro de la muerte y de la separación del cuerpo y la vida, ¿ya? La separación de la carne y la sangre. El pan nos dice que el pan de la vida debe ser partido o quebrado en la muerte con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. Y el vino vertido simboliza su sangre, que es su vida, y que si es derramada es para otorgar vida a otro, ¿ya? Para limpiar, para vivificar a otros. Por lo tanto, es un acto sumamente espiritual, es un momento de adoración, es un momento eh, muy íntimo con Dios y que no debemos dejar de practicar, ¿no? También, por supuesto, que nos inspira,
¿cierto? Porque esta es la comunión de nuestra unión con Dios, que a través de la fe nos, de alguna manera nos asegura, ¿cierto? Eh, nos asegura nuestra vida con Dios, nos asegura que su espíritu está con nosotros, nos de alguna manera nos inspira y su carácter en nosotros florece, emerge, ¿ya? Y ahí el concepto de que la mente de Cristo, el carácter de Cristo debería estar en nosotros, ¿ya? Es como una inspiración de vida. Cristo debe ser nuestra inspiración. También está el concepto de la seguridad, ¿sí? Porque el vaso que Cristo tuvo que beber, ¿cierto? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces es como, en cierto sentido, es como eh, el seguro, ¿ya? El seguro o el pacto que fue sellado, ¿sí? Y a través de su muerte, este pacto, ¿cierto? Se consumó, se ejecutó, se llevó a cabo, ¿ya? Es como eh, mm, este pacto se cumplió totalmente cuando Cristo, ¿cierto?, muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros. Y eso es el pacto que nos libera. Entonces, eh, ese pacto Dios lo ha aceptado, esa sangre la ha aceptado como ofrenda, ¿ya? Y esa es la seguridad que nos permite a nosotros, a usted y a mí, tener la garantía, ¿cierto?, de que Él nos ha salvado, de que Él nos ha dado, ¿cierto?, la vida con Dios, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con la seguridad, que la obra del Salvador se ha ejecutado y se ha completado en nosotros. Y por último, allí, cuando hablamos de la cena del Señor, habla de una responsabilidad en el sentido de que debemos discernir el cuerpo de Cristo, y eso está en Primera de Corintios, que yo le dejé para que usted lo revise en los versículos del 20 al 34, porque se estaba practicando de forma indigna el beber la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, eso implica cierta responsabilidad, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de las prácticas que nos alejan, para no beber indignamente, ¿cierto?, la cena del Señor. Am, Aquí hay algo interesante que nos dice el autor que se los quiero mencionar. ¿Significa eso que solo quienes son dignos pueden acercarse a la mesa del Señor? Nuestro autor dice, luego todos nosotros somos excluidos, puesto que, ¿cuál de los hijos del hombre es digno de la más pequeña de las misericordias de Dios? No, el apóstol no habla de la indignidad de las personas, escúcheme bien, sino habla de la indignidad de las acciones. Y así, aunque parezca extraño, es posible que una persona indigna participe dignamente. Y en cierto sentido, solo quienes sienten sinceramente su indignidad se hallan en el estado correcto de acercarse a la mesa. Los que se creen justos a sí mismos no son aptos nunca. ¿Entiende? Lo peor que podría pasarle a alguien es creer que su justicia, su propia justicia, podría hacerle merecedor de las misericordias de Dios. Jamás. Tal vez el más indigno sea el más apto para sentarse a la mesa del Señor. Tiene que ver con una actitud, ¿no? Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con esa esencia que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, esa sensibilidad que nos hace ver realmente quiénes somos. Amén. Bien, voy a terminar. Me queda muy poquito. Solo mencionar dos cosas importantes aquí, cuando se refiere al culto de la iglesia. En la iglesia primitiva se practicaban dos cultos. Dos, un culto público, que era un culto abierto para todos. Se realizaban oraciones, cánticos, alabanzas, predicaciones. Se daban instrucciones y testimonios. Era un culto abierto. En estos cultos podría espontáneamente el Espíritu Santo interrumpir, haber manifestaciones, hablar en lengua, profecía, totalmente. Era un culto público. Pero también existía otro tipo de culto que era privado o particular, que era solo para los creyentes, ¿ya?
que no era abierto, era solo para los creyentes, los participantes directos de la iglesia, y donde se compartían los alimentos en una comida ordinaria o común, denominada fiesta del amor. Y además la cena del Señor. Es decir, se partía primero con una comida donde todos traían por parte igual y compartían los alimentos. Qué ganas, ¿no, hermanos? Cuando nosotros hemos tenido esa oncecita en la tarde que compartimos juntos, algo similar. Pero ellos terminaban ese día especial de compartir los alimentos con la cena del Señor. Después, en la práctica del tiempo, estas fueron separadas porque algunos celebraron el Día del Señor, el día domingo, y ahí dejaban las comidas. Esto de la comida, la fiesta del amor, se dejó para el Día del Señor, que comenzó a celebrarlo la iglesia primitiva. Y la cena, por supuesto, se empezó a hacer en los días de culto, pero que eran citados los creyentes. Por eso ahí en algún momento nosotros como iglesia tomamos la decisión de que la cena del Señor solo debía ser para los creyentes, ya los creyentes activos, ¿no? Por decirlo así. Eso es un poco en relación al culto. Y la organización de la iglesia. Creo que este es el último punto. El gobierno de la iglesia. El Señor no estableció ninguna organización. No, no. El Señor estableció un organismo, o sea, algo vivo, ¿ya? No una organización, sino que un organismo, algo vivo, ¿ya? Pero fue el Consolador quien finalmente instruyó, ¿cierto? El Espíritu Santo instruyó, ¿cierto? Guió, orientó, ¿cierto? A los apóstoles de cómo debía hacerse esta organización de la iglesia, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Fue quien le impartió vida a este organismo, ¿ya? Pero no fue él quien estableció una organización llamada iglesia. Ojo con eso, es súper importante considerarlo. Se requirió apoyo de otros, por supuesto, y allí donde se ordenaron presbíteros, obispos, diáconos, ¿cierto? Todos estos integrantes que apoyaron a la obra de los discípulos inicialmente. ¿Ya? Yo le dejé algunos versículos ahí para que usted lo pueda revisar. Hechos 6, del 3 al 6, Hechos 15, 22, 1 Corintios 16, 3 y 2 Corintios 8, 19. Y otra cosa que era importante en relación al gobierno de la iglesia, las iglesias eran autónomas, ¿ya? Ellas eran autónomas. Después, con el paso del tiempo, ya se institucionalizó y ahí el asunto, la iglesia cambió, ¿no? Totalmente. Y por último, cuando hablamos del ministerio de la iglesia, ¿ya? Y ahí tenemos Efesios, el gran versículo que nos declara, ¿cierto? Que algunos los constituyó, ¿cierto? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿cierto? Bueno, entonces podemos decir que el ministerio de la iglesia se puede dividir en dos grandes grupos. Uno, ministerio general y profético, en donde están los apóstoles y los profetas, también incluidos los maestros, por supuesto. Y el otro es el ministerio práctico y local, que tiene que ver con las tareas de administración, de alguna manera, dirigida por los pastores, presbíteros, ancianos, obispos, diáconos, y entre medio ahí estarían los evangelistas. ¿Ya? Bueno, los apóstoles, aquí hoy día existe gran controversia con que si debiéramos tener apóstoles o no, ¿ya? Pero en realidad el concepto de apóstol, el apóstol propiamente tal, el que tuvo relación directa con un mandato directo de su Señor, eh, hoy día ya no los tenemos, ¿ya? Ahora, sin duda que algunos lo consideran porque de alguna manera se considera que el apóstol tiene como empeño una labor misionera, ¿ya? Entonces, por ahí se acuña el poder usar este concepto a aquellos que están ejerciendo esa labor misionera, ¿ya? Pero propiamente tal, en relacionado con quien da el mandato, que a eso se refiere el concepto de apóstol, ya no existen, ¿ya? Los apóstoles fueron los que el Señor designó y bajo ese concepto no existirían otros apóstoles, ¿ya? Em, También está el tema de los profetas, ¿cierto? Que eran dotados de una expresión inspirada, ¿cierto? ¿Ya? Y que
por supuesto que tiene que ver totalmente con la influencia del Espíritu Santo y de acuerdo a sus propósitos, ¿ya? Este ministerio sin duda que el que Dios activó a través del Espíritu Santo en la iglesia para instruir, para organizar, para instruir, para enseñar, para redarguir, ¿ya? ¿Cierto? Esas fueron las tareas fundamentales para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la tarea de los profetas, ¿ya? Es muy importante entender eso. Por supuesto, quienes daban cuerpo a todo eso son los maestros, ¿cierto? Que tenían un talento especial para enseñar la palabra de Dios, que la gente pudiera entenderla, ¿no? Que fuera entendible. Bien, y después tenemos toda la tarea pastoral que tiene que ver con la administración y el cuidado de las almas, ¿cierto? El guiar, el instruir, el enseñar, apoyado por los evangelistas, ¿cierto? Quienes llevan el mensaje a otros, ya afuera, no adentro. Ese es un error que hoy día existe mucho. Los evangelistas funcionan más adentro de la iglesia que afuera, ¿ya? Y por otro lado, los presbíteros, ancianos, obispos, que son aquellos que tienen algunas tareas de administración de la iglesia, ¿ya? Y a veces se hace una connotación más bien piramidal. Los obispos primero, allá arriba, ¿cierto? Después los otros más abajo, así no. Y esto es como, si uno mira un poco la administración de la iglesia, era como una organización más bien horizontal que vertical, ¿ya? Y que cada uno de ellos cumplía roles fundamentales en lo que era el cuidado de las almas, ¿no? Y el trabajo por ellos, ¿ya? Em, y por supuesto los diáconos, que eran los que acompañaban al trabajo de los presbíteros, ¿ya? La escritura menciona varios, ¿ya? Menciona varios. Usted puede revisar eso en Efesios 4:11, Hechos 20:28, Primera de Timoteo capítulo 3. Puede revisar también Hechos 6 del 1 al 4, Primera de Timoteo de 3 del 8 al 13, Filipenses 1:1, perdón, Romanos 16:1, Filipenses 4:3, Primera de Timoteo 5 del 8 al 11. Bien, y creo que eso es todo por hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos alegramos en el Señor de poder, ¿cierto? De haber podido estar juntos en esta clase, que fue un poquito larga, ¿no? Pero empezamos un poquito tarde. Así que espero que haya sido de bendición. Y ya sabe usted, si hay dudas, si hay algunos comentarios tal vez que usted quisiera hacer, puede hacerlo al grupo de WhatsApp, porque eso nos permite, ¿cierto?, compartir con todos, ¿ya? Y al compartir con todos, también nos acercaría, ¿cierto?, a un conocimiento que pudiéramos compartirlo con los demás, ¿ya? A veces la duda que tengo yo también la tiene otro, pero no me atrevo a preguntar, ¿se fija? Entonces sería ideal poder que esas preguntas llegaran a los grupos y pudiéramos dar respuesta para que todos tengan eh, ese, ese nutrir de la palabra. Bien, pues que el Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado en la última lección, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.